Hola, ¿qué tal, estimados alumnos y alumnas? Pues seguimos acá en el curso de cálculo diferencial, tratando de cumplir con esa meta que corresponde a que ustedes aprendan a derivar casi cualquier función que se les pueda poner enfrente. Nosotros vamos en la fórmula, me parece que número 6 y número 7, aunque aquí diga 3 es un error. Hemos visto hasta ahora las fórmulas que nos permitían derivar polinomios, incluso expresiones que sin ser polinomios tenían cara de polinomios. Y particularmente me refiero a las funciones que son irracionales, es decir, que se pueden escribir como una suma y resta de potencias, pero de exponentes fraccionarios, ¿no? Que en los videos anteriores nos dimos cuenta que un exponente fraccionario tiene una interpretación como una raíz cúbica, una raíz cuarta o de cualquier índice. Bueno, vamos a seguir en ese sentido, tratando de derivar potencias, y para eso voy a presentarles esta herramienta que tenemos aquí en pantalla, que a mí me gusta llamarla así, como la versión fuerte de la fórmula con la que ustedes ya se familiarizaron, es decir, con la fórmula que me permite derivar potencias de la variable independiente. La recuerdo, pero la deben de tener ya muy presente. Consiste en bajar el exponente y disminuirle una unidad a dicho exponente. Bueno, esa fórmula solo opera cuando me piden derivar a la x solita. Pero una buena pregunta es, ¿qué sucedería si lo que me piden derivar no es una potencia de la variable independiente, sino de una fórmula completa? He ahí el que exista esta sustitución de cambiar la x por una u. Entonces entenderemos esta fórmula, la fórmula número 7. Ya sé por qué dice 3 acá, porque este es un recordatorio. Entonces está bien el libro. Ah, eh, repito, ¿por qué utilizamos nosotros la letra U? Bueno, porque estamos haciendo alusión o referencia a que queremos derivar cualquier fórmula escrita de modo que esté elevado a alguna potencia. Y fíjense que en algo se le parece a la fórmula anterior, al menos la primera parte, porque el exponente, representado aquí con la letra n, también se baja, pero y también se le descuenta una unidad. La única diferencia es que hay que agregar un factor nuevo, y ese factor nuevo es la derivada de la propia función. Entonces digamos que la versión fuerte hereda el procedimiento inicial de la versión débil, pero siempre nos pone como requisito agregar o anexar la derivada de la función que nos mete en problemas, es decir, que es algo más complicado que la propia x. Entonces, los siguientes ejercicios de lo que se trata es de identificar quién es la u. Se darán cuenta a medida que avancemos que derivar o saber utilizar las fórmulas correctas de derivación sencillamente consiste en identificar formas, identificar a qué cosas se parecen las expresiones con las que nosotros nos enfrentamos. Bueno, vamos a empezar. Creo que vamos a hacer unos 3 o 4 ejemplos. Acá tenemos el caso más sencillo. Me piden derivar esta función escrita como, en efecto, el cubo de un binomio. Entonces vamos a proponer que la u es el relleno o aquella cosa que se está elevando al cubo. En este caso, 3x cuadrada menos 4x. Fíjense que el exponente lo identificamos claramente y es un exponente cúbico o 3. ¿Qué hago en primer lugar? Ese exponente pequeño se vuelve grandote y se vuelve coeficiente. Vuelvo a escribir la misma función pero con un exponente descontado. Hasta ahí es lo que habíamos hecho en los ejemplos anteriores. Fíjense que aquí aparece lo nuevo, que aparte de hacer eso, debemos pegarle la derivada de la función u, que es 3x cuadrada menos 4x. De modo que el primer pedazo se queda idéntico. Tan solo tengo que contestar a la segunda pregunta que me ha salido en este problema, que es cuál es la derivada de u de 3x cuadrada menos 4x. Bueno, a esa le aplicamos las reglas que ya sabemos, la de los polinomios. Bajo el 2 multiplicado por 3 me da 6x y le descuento 1. Ahí está. Y la derivada de 4x, recuerden que la derivada de x es 1, entonces me puedo quedar solamente con el menos 4. Y ya hemos terminado. Fíjense que se ve un poco aparatoso, pero resolverlo es muy sencillo. Repito, consiste en bajar el exponente, descontarle un grado a la función y como requisito pegarle la derivada del relleno. Si ustedes quieren desarrollar este binomio y luego multiplicar por el de acá y finalmente triplicarlo, lo pueden hacer, pero es innecesario. Solo nos llevaría a una expresión larguísima que de todos modos es equivalente a esta.
Entonces, en todos los ejercicios que resolvemos, lo vamos a dejar así expresado la respuesta, ¿sale? Bueno, vamos a uno que nos ofrezca alguna variante. Nos piden derivar esta función irracional. Entonces esa función irracional, recuerden, por los ejemplos anteriores, se puede convertir en una función escrita como potencia. ¿Cómo lo hago? Bueno, fíjense que aquí el relleno de la raíz es 3x menos 4. Todo eso, por eso lo pongo en un paréntesis, estará elevada a la potencia que representa una raíz cuadrada, que si ustedes recuerdan era un medio. Si fuera una raíz cúbica, decimos un tercio. Bueno, entonces ya la escribí como una potencia. Entonces ahora identifico quién rayos es U. El relleno de esa potencia es 3x menos 4. Le voy a aplicar la regla de la versión débil, que consiste en bajar el exponente un medio y que se le pone al lado a 5, porque 5 ya existía como coeficiente. Después me las tendré que arreglar para descontarle a un medio una unidad. Recuerden que eso lo hacíamos mentalmente, convirtiendo a ese entero en términos de mitades. Un entero tiene dos mitades, por lo tanto, cuando a un medio, que es el exponente original, le resto un entero pensado como dos medios, un medio menos dos medios me da menos un medio. Fíjense que acá lo único que hice es, bueno, convertir en un solo coeficiente a esta fracción multiplicada por 5. Cuando multiplican una fracción por un entero, solo multiplicamos al de arriba, por eso solo me queda 5 medios. Escribo el 3x menos 4 con su nuevo exponente, que ya dijimos que es menos 3, y le pego el requisito nuevo de esta fórmula, que es poner la derivada del relleno, que es muy sencilla, porque la derivada de 3x es solamente 3, ya que las constantes tienen derivada 0. ¿Qué puedo hacer más? Bueno, pues reconvertir mi respuesta de modo que se parezca al formato que me dieron al principio, es decir, como raíces. Entonces aquí fíjense que lo que hice es multiplicar los números, este 5 que es libre y este 3 que es coeficiente me da 15 y el 2 como denominador se quedará abajo. ¿Por qué rayos aparecí yo raíz de 3x menos 4 en el denominador? Bueno, por dos cosas. Primero, porque es un exponente negativo. Recuerden que una potencia negativa nos refiere que esta cosa que tiene ese exponente en realidad vive en el otro lado. Es decir, que si yo la veo aparecer arriba, cuando yo me convierta este exponente negativo a positivo, tendré que poner la expresión abajo. Entonces el 3x menos 4 se va al denominador. ¿Por qué bajo una raíz? Porque eso es lo que representa el exponente un medio. Entonces el menos, ya lo habíamos visto en los ejemplos anteriores, significa cambiar de lugar. Para poder convertirlo a una potencia positiva hay que cambiar de lugar o de posición a esa expresión. Fíjense que aquí aplica para una expresión que está arriba y que se va abajo. Si este exponente apareciera en el denominador de signo negativo, lo podríamos pasar al lado contrario, que ahora sería arriba, con exponente positivo. Ese truquito lo vamos a utilizar varias veces en los ejemplos, en los ejercicios a los que ustedes se van a enfrentar. De modo que ya tenemos la derivada, ¿no? Que recuerden que podemos poner una comita o un exponente 1 y ambas cosas significan lo mismo, ¿no? Es decir, la primera derivada. Bueno, vamos a otro más emocionante. El ejemplo 3, ¿no? Nos piden derivar la raíz cúbica de un relleno complicadito, porque está hecho de dos factores y además esos factores tienen un exponente, ambos están elevados a la quinta potencia. Entonces, lo que tenemos que hacer en primer lugar es proponer quién es la u, quién es mi una función de mi fórmula de número 7 de derivación. Bueno, pues es el relleno, 4x más 3 por x cuadrada más 5, porque en efecto eso es todo lo que se está elevando a la potencia 5 dentro de esta raíz. Entonces lo primero que me toca hacer es convertir esa raíz a una potencia. Y decíamos que eso era muy fácil porque el exponente de adentro, que es 5, se convertía en el numerador y el índice o el nombre de la raíz se convertía en el denominador. De modo que esa raíz es 5 tercios. Ahora sí, aplicamos la regla de derivación que me dice baja el exponente, ahí está, y descuéntale 1. Fíjense que a lo de adentro no se le hace nada aquí, es volver a escribirlos, solo trabajar con la modificación del coeficiente y la modificación del nuevo exponente. Y acá está lo que he estado llamando en los ejemplos anteriores el requisito de la fórmula fuerte, que es y aparte pégale la derivada del relleno.
que ya habíamos quedado que el relleno era esto, expresado como U. De modo que lo que tendré que hacer es, bueno, dejamos el coeficiente como 5 tercios y hago el descuento. A 5 tercios le voy a quitar un entero, pero un entero pensado en tercios es 3 tercios. 5 tercios menos 3 tercios, en efecto me da 2 tercios. Y aquí adelante está la respuesta a la pregunta de cuál es la derivada de esto que está aquí. Si ustedes recuerdan, tenemos una fórmula para derivar el producto de dos funciones. Porque esto que está aquí no se puede derivar directamente. Porque tengo una multiplicación, lo que se puede derivar directamente son las sumas y las restas, por ejemplo esta cosa de acá. Pero como no es el caso, entonces tendré que aplicar la fórmula del producto. Y ahí tendremos que hacer un poquito de memoria. ¿Por qué? Porque recuerden que la derivada de un producto o de u por b es dejar exactamente igual a u y derivar a v. Si yo derivo la segunda función o v, que aquí es x cuadrada, me dará 2x, porque la derivada de 5 es 0. Entonces aquí hice lo siguiente, dejo igual el primer paréntesis y derivo el segundo. Más lo contrario, dejar igual el segundo paréntesis, que es x cuadrada más 5, y pegarle enfrente la derivada de el primer paréntesis, que es 4x más 3, cuya derivada es muy sencilla, porque la derivada de 4x es 4 y la derivada de 3 0, porque es una constante. De modo que aquí, fíjense que dentro de esta fórmula me apareció otra fórmula de derivación. Eso es muy común y podemos usarlas siempre que no sean necesarias. ¿Qué tendré que hacer después? Bueno, fíjense que aquí lo que hice es dejar el 5 tercios, 5 arriba, 3 abajo, y reconvertir. A recordar que un exponente fraccionario, nuevamente, se puede convertir en una raíz, donde el numerador es el exponente que se queda dentro y el denominador el que le dará el nombre a la raíz, que es x cúbica. Estoy expresando mi respuesta en el mismo formato de la pregunta, como una raíz. Y de este lado tengo una pequeña operación pendiente, es decir, resolver y simplificar lo que me salió de la derivada del relleno. Lo voy a hacer. Son dos multiplicaciones. 2x por 4x, 8x cuadrada. 2x por 3, más 6x. Este más se lo vamos a pasar al 4, entonces más 4 por x cuadrada, más 4x cuadrada. Más 4 por 5, más 20. Y por último, esta expresión tiene dos términos semejantes, o dos cosas que se pueden contar que son iguales. 8x cuadrada y 4x cuadrada, 12x cuadrada, de ahí salió ese. 6x es solitario, lo paso, y 20 es solitario, y ahí está. De modo que aquí solo los acomodé, si se dan cuenta. Este resultado simplificado lo puse al principio, digamos que es una regla ortográfica, ¿no? Las expresiones sin raíz van primero y las expresiones que se encuentren bajo un radical al final. Y esta es mi derivada, ya es el procedimiento final. Fíjense que queda feíta, ¿no? Uno podría multiplicarlo de adentro, elevar al cuadrado y me saldría una expresión muy larga. No es necesario hacerlo, ¿no? Entonces nos vamos a quedar, como les decía en los ejemplos anteriores, hasta este paso en donde hemos simplificado medianamente, ¿no? No resolver todas las operaciones que están ahí pendientes. Bueno, y es el tercer ejemplo de los ejercicios que vamos a hacer. Si ustedes consultan ahí el libro y leen ahí con un poquito de detalle, esta fórmula que yo he llamado la versión fuerte de la regla de derivación para una potencia de la variable, tiene una formalización y en realidad tiene que ver con el concepto de funciones. Es más común encontrarla en la literatura de las matemáticas como la regla de la cadena. Y la regla de la cadena no es otra cosa más que la regla aplicada a la composición de funciones, que es uno de los conceptos que se ven en análisis funcional, y una composición de funciones no es otra cosa que una combinación de dos funciones operando, ¿no? Esto es lo más común que ustedes pueden encontrar en los libros, ¿no? Obviamente si uno ve esto al principio se espanta y no sabe qué diablos hacer, por eso he decidido llamarla la versión fuerte, ¿no? Pueden echarle ahí una leída solamente para que tengan la formalización. Lo importante es que sepamos operar con ella, ¿sale? Bueno, como saben, cada que vemos un tipo de
una fórmula o un ejemplo en particular, pues vamos a resolver algunos ejercicios, ¿no? Entonces la actividad 1 asociada a esta sección es la que queda de tarea, ¿no? Que son dos ejercicios, ¿no? Es una de las reglas más aplicadas, entonces por eso vamos a hacer bastantes ejercicios. Y en el siguiente video les explicaré otras formulitas un poco más complicadas que esta.